Para todos, damos la bienvenida a esta hora a nuestro cuerpo estudiantil militar, civil y docente de la tecnología en locución y producción radial. En el marco del Día del Periodista celebrado en Colombia el 9 de febrero, hoy en la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del SMAI del Ejército Nacional nos acompaña María Cecilia Botero Cadavid, para quien pedimos un fuerte aplauso. La actriz paisa de cine, teatro y televisión, además de presentadora y locutora, completa una carrera artística de 53 años. Ha estado activa desde 1971. A los 15 años inició en televisión con El Fantasma de Canterville. Luego, en 1972, debutó en cine protagonizando la película María. Botero Cadavid tuvo papeles importantes y una participación destacable en proyectos como La Pezuña del Diablo, Caballo Viejo, Música Maestro, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Amalia, Dos Mujeres, Secretos de Familia, La Vorágine, Bermúdez, Lorena, entre otras. Es hija de Jaime Botero Gómez, fallecido actor, libretista y director colombiano. Su tía fue la reconocidísima actriz Dora Cadavid, quien murió en 2022. Estuvo casada con el escritor argentino y productor de cine David Esquivel, quien murió en 1992, con quien tuvo a su hijo Mateo Esquivel, actual cineasta y actor. Como presentadora se destacó en los noticieros CMI y Noticiero de las 7, y como conductora en los programas María C. Contigo, Las Tardes de María C., protagonistas de novela, incluso en Día a Día de Caracol Televisión. En el teatro musical, varias generaciones crecimos con la adaptación de la obra Peter Pan, que María Cecilia llevó a las tablas en distintas ciudades del país. Ha sido voz comercial de varias marcas reconocidas en el país y en 2022, justo en medio de la pandemia por el COVID-19, realizó virtualmente el premio Toda una Vida en los premios India Catalina. Completa una filmografía de 37 novelas, 8 películas, más de 6 obras de teatro y 7 programas en televisión. Ha recibido 4 premios TV y novelas, 5 premios más y múltiples reconocimientos. En 2021 participó realizando la voz en español de la abuela Alma en la película inspirada en Colombia, Encanto de Disney, uno de los trabajos recientes más destacados de su carrera por el despliegue internacional que tuvo. Ahora sí, María Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Pues, primero que todo, hay que usar el micrófono, ¿cierto? Sí, para que lo oigan a uno. Primero que todo los felicito porque yo no había hecho las cuentas de todo lo que he hecho. Muchas gracias de verdad por ese trabajo periodístico tan bueno. Muchas gracias por invitarme, me parece delicioso estar acá. Muchas gracias, María Cecilia. Bueno, buenas tardes. María Cecilia, buenas tardes. Soy Sergio García, suboficial del Ejército. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio, vamos a empezar hablando por Yair al Ardiente, de Caballo Viejo. Una telenovela producida por el canal Caracol, creada o escrita por Bernardo Romero. Así es. Y emitida el 8 de febrero de 1988, ya bastante tiempo, ¿no? Uy, pucha, ya sabes. Bastante tiempo. Pero María Cecilia... ¿88? ¿En el 88 fue? 88, ya bastante tiempo. El diablo. Pero María Cecilia, ¿qué le recuerda esta intro que vamos a ver en este momento? Por favor.
Ay, tan chévere. Aplauso. Ay, ay, ay. Recordar es vivir, dicen por ahí, ¿no? Qué cosas, no es por nada, pero a veces cuando uno ya está viejito, así, este color de pelo, tiende a decir, y yo escuchaba eso de mis mayores, todo tiempo pasado fue mejor. Y uno decía, pero que vos, si es más chévere ahora. Para los jóvenes siempre va a ser más chévere. Pero sí uno, ahora los entiendo, no es que haya sido mejor, es que solo para uno fue mejor haber pasado momentos tan chéveres, haber hecho cosas tan interesantes, distintas. Hoy en día se hacen otras cosas, ni mejores ni peores, muy distintas en todo caso, ¿no? Pero, por ejemplo, Caballo Viejo fue para mí súper importante en el sentido de que fue el primer personaje de mujer. O sea, me tocaba ser sexy, toda esa vaina, que yo no sabía cómo era. Mire eso, se tocaba menear las caderas y caminar y hacer todas esas cosas que yo, como siempre, era la protagonista jovencita, tímida, fue el primer personaje de mujer. Entonces, como que me enseñó muchas cosas, ¿no? Había nacido mi hijo, y cuando uno es mamá, a uno le cambia todo. Le cambia el cuerpo, le cambia la visión del mundo, le cambia la manera de enfrentar la vida, la profesión, todo. Y se nota, realmente. No, la alegría no se cambia. Ah, no. Mijo, el día que uno pierda la alegría se empieza a morir. Marcela, buenas tardes. Hola. Bienvenida a la Escuela de Música Internacional de Ingenierías. Muchas gracias por invitarme, de verdad, muy chévere. María Cecilia, mucho gusto. Rosario, y su primera ocasión Antonio diferente del Ejército. María Cecilia, ahora vamos a ver la siguiente intro. Es una novela que fue estrenada en 1997 por RTI Telenovelas, en donde usted ganó el premio TV Novelas y el premio Simón Bolívar a Mejor Actriz. Pero además tuvo mucho éxito porque usted participó en el set con Amparo Grisales, creo que es su mejor amiga. Ahorita somos muy amigas, sí, la verdad. Mayor que usted un año que ella, ¿no? Así es. Ella, como friega tanto con la edad, siempre le ponen más, por boba. Es mejor que le digan a uno, uy, ¿cómo estás de bien? Y no, uy, ¿qué le pasó? ¿Sí o no? Mejor siempre con la verdad por delante. A ver. Qué rico recordar, ¿no? Claro, muy Pero chévere. vamos a recordar esta pregunta. ¿Qué significó en su carrera interpretar a la candidata presidencial Laura Franco de Urdaneta? Ay, muy chévere, un personaje muy chévere. Además, eso de tratar de entender la política, que es una cosa tan difícil, la verdad. Porque una cosa es eso, por ejemplo, ese personaje de Laura, que era una mujer llena de ideales y de ganas de ayudar a todo el mundo, y entra a la política y se da cuenta que puede que venga con muchas ganas, pero acá se hace lo que siempre se hace, aquí no venga a cambiar las cosas, ponga su buena cara, lo que quiera, pero no. Entonces, como que también eso fue chévere haber como entendido un poquito de
de todo ese mundo de la política que es como tan loco y tan difícil y tan lejano para uno, ¿no? Y bueno, eso fue una novela muy chévere. Trabajar con Carlos Mata fue muy chévere y con Amparo. Amparo y yo somos buenas amigas, aunque la gente siempre ha pensado que somos como rivales, enemigas, yo no sé por qué. Somos muy distintas, eso sí, pero en eso también radica la buena amistad, en aceptar al otro como es y no querer cambiarlo, ni querer que el otro se parezca a uno, ni uno parecerse al otro, sino las diferencias respetadas es lo mejor que hay. Somos como dos polos opuestos en muchas cosas, pero en el fondo también somos de familia paisa, personas muy de la casa. Amparo, cuando la gente a veces me habla de ella y me dice cosas horribles, porque a ella le ha tocado toda la vida defenderse, porque la han atacado siempre, porque sí, porque no, porque es bonita, porque no es bonita, porque por todo. Entonces, yo siempre digo que una persona que es buena hija, buena hermana y buena amiga, tiene que ser buena persona. Y Amparo es todo eso. Entonces, fue una de las pocas cosas que hemos hecho juntas, pero fue chévere. Lo que pasa es que es muy difícil porque estamos como en el mismo rango, entonces actuar juntas solamente ahí en donde yo era la protagonista y ella la antagonista, o sea, yo la buena y ella la mala. Sí, total. Claro, siempre Amparo siempre ha sido la mala casi. Por eso yo creo que la fama que tiene Amparo es Claro, ella es muy chévere. Aparte eso, buena tía, ¿no? Porque Amparo quizás tiene un sobrino físico. Por eso, buena tía, buena hija, buena hermana, buena amiga, una buena persona. Y eso vale más que cualquier cosa. Voy a hacer una pregunta muy personal, Marecilla, que así se la quiero hacer. Hágale. ¿Cuánto lleva fumando? Los mismos que llevo trabajando. 53 años. Su mamá, su papá, la regañada. Ellos eran fumadores también. Ah. Claro, es que cuando yo era chiquita, ojo que eso hace mucho tiempo, nadie decía que el cigarrillo daba cáncer. Yo me acuerdo que uno le decía, no, eso es para grandes, nada más. Entonces yo decía, y cuando sea grande, quiero fumar como mi mamá. Mi mamá de todas maneras dejó de fumar, mi papá no. Mi papá murió casi con el pucho en la boca. Sí, pero mi mamá sí fue capaz de dejar de fumar. Entonces yo la veía fumar y mi mamá era una mujer muy bonita, muy elegante, tenía un porte y una cosa, ¿no? Entonces yo la veía ella fumar así todo y yo decía, uy, sí, cuando yo sea grande también. Y mire, qué error. Ya después fue que empezó uno a saber que eso quedaba cáncer y que era dañino y que todo ese cuento. Pero me encanta fumar aquí entre nos, me fascina. O sea, ¿no has pensado en dejarlo? No. No, el otro día me encontré con una amiga y me dijo, dejé el cigarrillo. Dije, ¿dónde yo voy por él? No, es que ya, incluso un amigo médico me dijo, mire, trate de fumar poquito, lo más poquito que pueda, pero no lo deje del todo, porque de todas maneras, más de 50 años el organismo ahí recibiendo esa nicotina, la necesita. ¿Qué hacemos? Lo volvimos adicto a la nicotina, no hay nada que hacer. Es casi que peor dejar de fumar ya a esta altura. Lo ideal es no fumar nunca, o dejarlo a tiempo. ¿Y has intentado con los vapeadores? Es más dañino. Okay. ¿Cómo te parece que han descubierto que esa vaina es peor que el cigarrillo? Estoy con ese problema con mi hijo, que por dejar de fumar se puso a vapear y yo, por favor, coja otra vez el cigarrillo. Porque imagínese usted que eso da hongos en la laringe, en la esófago, y eso es peligrosísimo. Okay. O sea, es mucho más rápido el daño. Yo creo que son iguales de dañinos, solo que los vapeadores, como es esa humedad, toda esa humedad en el esófago es muy peligrosa, produce hongos, y uno con hongos ahí adentro no es buen pronóstico. Okay. Ay, mira, música más. Bueno, continuamos ahí sobre la tarde, es un conversatorio, y es recordar que usted desde muy temprano, ya muy joven, empezó su carrera. Estamos hablando de los 15 años. Señor, a los 15.
Bueno, María Cecilia, a mí me gustaría que nos comentara aquí a todos esa vez que usted tuvo la oportunidad de acompañar a su papá a una inauguración, fundadores de Manizales, Sí. a su papá, allá donde tenía que, pues él acompañaba ya a esa persona que se hace una presentación, a una actriz, pero por motivo de un derrumbo no fue posible llegar. Entonces su papá le pidió a usted que hiciera el papel de la actriz que se iba a presentar, aunque usted precisamente llevaba en ese entonces 15 años y pues no sabía, o sea, no sabía, no tenía ni idea. Entonces su papá le pidió que por favor la defendiera. ¿Cómo Pues, fue ese momento? Quisiera que nos comentara. imagínese usted, ni siquiera 15, yo era más chiquita, todavía no había empezado. Lo que pasa es que mi papá, que siempre tenía, en esa época mi papá trabajaba creo que en la IBM, él era un ejecutivo, pues porque nosotros somos 9 hermanos, y mantener una familia de 9 con el teatro, no. Entonces si él trabajaba, era ejecutivo de la IBM, después de la Berkshire, pero tenía grupos de teatro, porque él era un fanático del teatro. Entonces, se iba a inaugurar el Teatro Fundadores de Manizales, con una obra que él estaba haciendo, que se llamaba Asistencia y Camas, justamente de Rafael Arango Villegas, que es un escritor de Manizales. Creo que incluso el teatro se llama Teatro Fundadores Rafael Arango Villegas, o sea, era precisa la obra. Yo había visto la obra muchas veces, había acompañado a mi papá a los ensayos y todo lo demás. Y él me invitó a que fuéramos a Manizales, que lo acompañara yo a eso. Y bueno, chévere. Cuando, sí señor, que una de las actrices avisa que no podía pasar porque hubo un derrumbe en la carretera. Ojo que es que estamos hablando del año 1969, ¿no? Entonces, calcule. Entonces, que no llegaba. Y ese teatro, que son 2.200 sillas, lleno, toda la alta alcurnia de Manizales allá lista, emperifollada. Y mi papá, ¿qué hago? Y entonces dice mi hija, sálveme. Y yo, ¿cómo así que sálveme? Yo no sé, tome, aprendas esta vaina y hágale 2 horas antes. Yo no sé, porque Dios es grande conmigo. Y entonces yo dije, bueno, pues qué, además como que era mi papá, como era una orden. Y yo, bueno, sí, listo. Con lo terrible, por eso es una anécdota muy importante en mi vida, porque salgo al escenario, como era costumbrista, esto éramos con alpargatas, y esas benditas alpargatas son tan resbalosas, y salgo yo al escenario y ¡wow! Me pegó qué caída tan tenaz, la falda me quedó aquí, y yo era con un bananito así en la mano, muerta del susto sin saber qué hacer, porque imagínense uno que nunca... Y ese teatro lleno y la gente aplaudiendo. Yo decía, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí sentada toda la vida? ¿Que se abra la tierra? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me muero? Y alcanzo a ver a mi papá así, que me dice, bien, hija. Y yo, pues bueno, entonces me levanté y hice la obra con una sensación muy angustiosa, porque pues la primera vez en la vida que yo salí a un escenario y que me pase eso, la más de malas también, ¿no? Entonces, al final me dice mi papá, mi hija, usted sí sabe que eso es lo mejor que le puede pasar a un actor, caerse en un escenario. De ahí viene el famoso dicho de break a leg, rómpete una pierna, que es la manera de desearle suerte a un actor. Siempre le dicen, rómpete una pierna. Hágame el favor, la delicia. Pues de ahí viene el bendito cuento, y entonces según él, un actor que se caiga en el escenario va a tener suerte. Y la verdad, mal no me ha ido. Pero no te volviste a caer en ningún escenario. No, nunca. Gracias a Dios. La suerte es una sola vez, ¿no? Claro, era solamente el empujón. Ese fue su pirito. Exacto. ¿Qué tan largo era ese parlamento y qué personaje era el que tenías que encarnar? Pues era largo, era toda la obra. Eran un matrimonio que tenían se llama Asistencia y Camas, como que dice un hostal hoy en día, donde los arrieros y la gente que pasaba se quedaba a dormir. Entonces era como un hotelito, una cosa así. Entonces eran el marido, la mujer, entonces mi papá era el marido, mi tía Dora era la esposa, Okay. la mamá y las 2 hijas. Y éramos, no me acuerdo cómo se llama la otra,
que no era actriz tampoco, era una niña que trabajaba en la empresa esa, pero chévere, lo hacía bien y todo. O sea que estábamos todo el tiempo en la obra. Lo que pasa es que yo tengo una muy buena memoria, gracias a Dios, pero así, buenísima. Bueno, tenía. En el colegio sí que me sirvió esa vaina. Entonces me lo aprendí fácil, además porque yo había ido y lo había acompañado mucho, entonces casi que me la sabía ya de memoria. Ok. María Cecilia, ¿qué opinaba su mamá al respecto de ser artista? No, le parecía de quinta eso. Lo peor le parecía, ella no quería. Mi papá le parecía chévere. Mi papá me apoyaba y todo, pero a mi mamá no. A mi mamá le parecía que eso no era para niñas decentes. Y es que de verdad en esa época se pensaba que ser actriz, bailarina, cantante era sinónimo de ser casquifloja, más o menos. Entonces como que les parecía que no, que eso no era chévere, que era mejor que yo hiciera, según ellos, una carrera universitaria, porque si no, pues no iba a quedar bien la cosa. Entonces ella mucho no le gustaba, la verdad. Pero pues con mi papá ya después cuando se metió a eso, mi tía Dora, ya le quedaba muy difícil no dejarme, así que menos mal, aquí estoy. Bueno, María Cecilia, buenas tardes. Hola. Un placer tenerla por acá. Bueno, después de hablar de Caballo Viejo y Dos Mujeres, vamos a regresar aquí al presente. Sí, vamos a hablar de la película El Encanto. Ay, Encanto. María Cecilia, al momento de recrear usted la voz de la abuela Alma, ¿cómo logró reforzar el idioma inglés para ganarse ese casting en los dos idiomas? Pues imagínese usted, esas cosas de la vida, porque a mí me había llegado ese casting como 6 meses antes, pero como era en inglés, y yo hablaba muy bien inglés, pero hace 40 años, y como uno acá no habla inglés casi nunca, pues No lo practica. entonces yo oigo y entiendo, pero hablarlo es un rollo. Entonces yo dije, no, yo eso no lo hago, y le dije a mi manager, no, olvídese, yo no hago eso. Pasa el tiempo, llega la pandemia, y por otro lado, una amiga con la que yo había trabajado hacía como 20 años, que hacía unos programas para Discovery, y entonces me contacta por redes y me dice, María C, por favor, mira, es que están desesperados. No me dijo ni que era Disney, ni que era nada, sino que por favor, que es que están buscando esta voz para una película. Y yo, pues, sin hacer nada en la casa, en plena pandemia, aburrida, dije, bueno, hágale, mándeme a ver qué es la cosa. Cuando me llegó eso, y yo dije, ay, esta es la misma cosa que yo había dicho que no. Bueno, eso que le llegué a uno 2 veces, bueno, finalmente dije, ¿qué tengo que perder? Nada, me metí entre un closet, porque hemos sido el ruidito, grabé la voz, la mandé sin ninguna expectativa realmente, ¿no? En inglés, precisamente porque la inseguridad de uno, ¿no? Yo no, eso me va a sonar horrible, y yo lo mandé y dije, bueno, qué carajo, si queda bueno, y si no, pues está bien. Pues, ¿cómo le parece a usted que a los 3 días ya me llamaron los de Disney, que querían hablar conmigo y que les había encantado mi voz y que les gustaba mucho mi inglés? Pues bueno, ya que estamos. Y recién ahí me enteré que era Disney, y me tocó además, imagínense, a uno le toca más o menos jurar ante una Biblia que no le va a contar a nadie nada, porque eso es súper top secret. Entonces, que era para Disney y que era una película inspirada en Colombia. Entonces yo dije, no, esto sí está muy bonito. Imagínate, yo toda callada sin poderle contar a nadie que estaba haciendo eso. Entonces llamé a Mateo y le dije, necesito que vengas en plena pandemia. Ven, que necesito hablar contigo por teléfono, no se puede. Pero él estaba en Colombia. Sí, él estaba acá, estaba encerrado en su casa igual que todo el mundo. Le dije, por teléfono, porque ¿qué tal que nos estén oyendo? No. Entonces, allá llegó y le conté, le dije, júrame que no le vas a contar a nadie. Pero yo necesitaba contarle aunque fuera mi hijo, porque yo sola con todo eso me salían letreros así, de las ganas de contar. Y fue una experiencia muy chévere, muy chévere, muy bonita. ¿Usted recuerda con quién más le tocó competir para quedar en ese casting, para ser la seleccionada? ¿Compitió con otras actoras o productoras? Supongo que sí,
porque ya estaba todo el mundo, la única que faltaba era esa. Y habían hecho casting en México, en Estados Unidos, en todas partes, y no les había gustado ninguna voz. Y mi voz les gustó, fue la mía. Entonces, pero muchas, parece que muchas actrices hicieron casting. Vea usted, uno nunca sabe lo que le va a tocar a uno es para uno. María Cecilia, ¿en qué estudio se grabó esa voz de la abuela Alma? ¿Fue aquí en Colombia? ¿Tuviste que viajar? Se hizo acá en Colombia, en los estudios de Fox, Ok. que después los compró Disney, que después ahora yo no sé quién son porque los venden todo el tiempo, pero fue ahí, fue virtual, como todos los de la película les tocó así, porque como estábamos en plena pandemia, pues no se podía hacer nada donde hubiera más gente. Sí. De hecho, por eso también yo pude hacerlo, porque yo en esa época me pidieron hacer un poco de casting para café y para todo eso, y yo dije no, porque yo primero ya tengo una edad, segundo tengo varias enfermedades autoinmunes, Sí. entonces yo no me puedo exponer a que me contagie el COVID, entonces yo por eso no dije nada. Esto era lo único que yo podía hacer porque era yo sola en un estudio, los directores desde Los Ángeles virtualmente me dirigían. Okay. Entonces fue el trabajo perfecto, eso sí, mejor imposible. Adelante, Gary. Buenas tardes, María Cecilia. Hola. ¿Qué sintió usted al leer que en el guión se tocaba el tema de conflicto armado en Colombia, del cual fue víctima la abuela Alma? Pues imagínense, y eso que es apenas ahí por encimita la cosa, ¿no? Pero pues es que es innegable eso, ponerse uno a tratar de mentir en cuanto a la realidad colombiana, ¿eso para qué? Si eso todo el mundo sabe ya cómo es la cosa. Tristemente es nuestra realidad, que ha habido por un lado, por el otro, que guerrilla, que narcos, que paracos, que no sé cuántos, que sí, por todos lados tenemos problemas. Entonces, es una situación tan real y que, porque a ellos lo que les llama la atención es el hecho del desplazamiento. Entonces, cuando saben que en Colombia hay tanto desplazamiento interno, quieren saber por qué. Pues porque la guerrilla los saca corriendo, porque los narcos los sacan corriendo, porque todo el mundo los saca corriendo. A los pobres campesinos, ¿qué hacen? ¿Cómo se defienden? Entonces empiezan a investigar y dicen, bueno, pues pensemos que las selvas colombianas, que las montañas colombianas son mágicas y que a pesar del dolor del desplazamiento, una familia amorosa, donde todo el mundo se ayuda y todo eso, pues adelante, que siento yo que es lo que le pasa a muchas familias en este país, ¿no? Que nos salva el amor, la cosa de unión familiar. Eso yo creo que es lo que en últimas nos ha salvado siempre en este país. María Cecilia, buenas tardes para usted y para todo el público. Me presento, soy Carlos Rollero Mercado, soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. ¿Qué anécdota nos puede contar al pisar la alfombra morada del Regato Capitán en Los Ángeles, California? No, pues imagínense tan chévere. Vea, yo les cuento, como todo fue tan raro, y eso en pandemia todo era muy raro, entonces dice, el estreno de la película, me invitaron, invitada con todo, entonces digo yo, no, pero pues yo no tengo visa americana, yo hacía 10 años que no tenía visa ni nada. No, pero ¿cómo así, María C? Usted tiene que ir, que bla. Pero ¿y pues qué hago? No. Bueno, yo no sé, mis managers ahí se consiguieron un contacto que me hizo un contacto con los de la embajada americana y yo digo, soy la única que en plena pandemia me dieron esa visa por 10 años. Yo digo, eso sí es rarísimo, pero bueno, funcionó. Y luego toda esta parafernalia, toda esta cosa que yo siempre veía por televisión, lo de la alfombra roja o esas otras alfombras, dependiendo de dónde sea, como la morada de Disney,
que era como tanta pose y como tanta... Yo siempre desde mi casa me reía, me burlaba. Y yo decía, qué pereza esas poses y esa cosa tan mentirosa. Pues cómo no que llego yo allá, y es que eso lo obligan a uno, eso le ponen a uno una chaperona que le dice dónde se para, con quién habla, con quién no, lo va guiando a uno por todos lados, y estaban todos los medios del mundo. Entonces me decía, acá está no sé quién de Londres, el otro es de Francia, el otro es de no sé qué, y yo, ¿qué hago? Entonces ya me movía, parece ahí que le van a tomar la foto ya, y me acordaba de mí, cómo me burlaba yo de esa gente. Y ahí estuve haciendo el mismo oso que hace todo el mundo. Pero fue una experiencia chévere también, porque pues, finalmente es vivir eso que no todos los actores acá tienen esa posibilidad de que te recoja una limusina, te lleve una limusina como en las películas, como si fuera de verdad. Así, tal cual. Entonces fue toda una experiencia bonita, distinta. Y bueno, supongo que ya me la merecía a estas alturas de la vida. María Cecilia, ¿qué te preguntaba la prensa internacional? ¿Recuerdas de pronto alguna pregunta puntual? Porque pues nuestra imagen ante el exterior es diferente, entonces no sé cómo, qué querían saber ellos acerca de tu personaje y de nuestro país. En realidad les llamaba mucho la atención el tema de que la película fuera inspirada en Colombia, por lo que tú dices, porque desafortunadamente vendemos también solamente la parte maluca, ¿no? de Colombia. Y yo por eso, paréntesis, yo por eso me he negado a hacer películas y novelas de narcos y todo eso, porque yo siento que ya basta, ya suficiente con todo lo que hemos dañado el nombre de Colombia por fuera. Entonces, encima de todo uno ayudar a que eso sea. Ahora yo entiendo, los actores tenemos que hacer de todo, por supuesto, y a lo mejor si me hubieran ofrecido una vaina de esas y yo no tuviera con qué hacer mercado, pues habría dicho que sí. Gracias a Dios pude siempre decir que no. Entonces, volvemos. A la gente, a los periodistas, bueno, primero el interés de cómo me había ganado el personaje. Pues porque la mayoría de las voces, bueno, está también Carolina Gaitán y Mauro Castillo, que ellos vivían allá, pero yo en Colombia encerrada en mi apartamento y que me llegara era muy raro. Entonces un poco que cómo lo había conseguido, y luego sí me hacían preguntas acerca de Colombia, de qué esperábamos nosotros que pasara con la película. No se metieron mucho con el tema de fondo de lo que hablamos ahora del desplazamiento, el conflicto armado, como que intentaban más bien no tocar mucho el tema. Y yo intencionalmente me iba mucho al tema de la música, porque es que en Colombia tenemos una música chévere, comemos cosas ricas, somos ricos en frutas, o sea, como que trataba de resaltar todas esas otras cosas y de alguna manera no les daba pie a que se metieran por ese lado, porque qué pereza. Y además uno no está preparado suficientemente como para estar emitiendo opiniones Sí. o cosas a nivel internacional. Entonces, preferible evitar eso. Muy bien. Muy buenas tardes, María Cecilia. Soy civil, me llamo Sara Rueda. Bueno, abarcando el tema, los medios de comunicación fueron bastante amigables en cuanto a las preguntas que le hacían en la alfombra morada. Sí, por eso te digo, algunos medio, pero creo que yo supe manejar la cosa de manera que no tuviéramos que meternos en cosas hartas. No hubo tampoco nada así como desagradable que uno diga, uy, no, no. La verdad que muy amorosos todos los periodistas, y como antes de hacer eso, ellos investigan. Entonces, claro, ven que uno tiene una trayectoria, entonces no se atreven tampoco a hacer así como tan, ¿no? La verdad tuve suerte también en ese sentido. Estuvieron muy queridos, todos me felicitaban, todos me hablaban súper bien de la película, del personaje, de todo. O sea que fue bastante positivo. Y hablando de su trayectoria, solo se habla de su carrera como actriz. Cuéntenos un poco
sobre toda esa experiencia en la locución. Pues mira que es muy chistoso porque pues yo soy actriz, pero también, como les digo yo siempre, yo soy todera. Digan a ver qué hay que hacer, eso se hace. Y yo me las juego, o sea, yo en una época, estaba muy joven, como que empezó a haber poco trabajo en televisión y yo empecé a preocuparme porque, ay Dios mío, nada. Y me llamaron a hacer unas cuñas para radio de colmena. Y eso tuvo un éxito, sí. Y además después yo era la voz en los cajeros, era la voz en el teléfono, en todos lados. Y nos ganamos un poco de premios por fuera con esas cuñas de radio. Y de ahí en adelante tuve una época en la que me llamaban mucho para hacer eso. Estoy manejando de mal este micrófono. Y realmente la voz me salvó y gané bastante plática haciendo cuñas sin esperarlo, ¿no? Porque pues yo no era locutora. Tuve muchos detractores, mucha gente que, o sea, los locutores se mosquearon, que porque yo no era locutora, aunque sí, yo tenía mi licencia de locución. Pero como era actriz fundamentalmente, siempre la gente se va a venir en contra y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces siempre tuve mis detractores. Pero la verdad, para mí fue como un hallazgo, saber que mi voz me podía también ayudar, ¿no? Alimentar en ese sentido. Así que como después hice cosas de radio y me gusta, la radio es una cosa muy rica de hacer. Ay, aquí tú gritas si quieres. ¿O ahí hay otra? Esta es la mía. Ah, listo. Listo. Sí, no es que hablo mucho. Ustedes pensaban que yo no hablaba, pues hablo mucho. María Cecilia, ¿qué hiciste en radio? ¿Qué recuerdas que hiciste en radio? ¿En qué emisoras trabajaste? Porque es que en internet no está este trabajo. Infortunadamente no sé si se perdió o está muy escondido. Yo lo estuve buscando, pero no. Ah, algo que no encontraste. Sí. Mira, hice, pues primero esto, cuñas y cosas. Hacía la voz para, bueno, pero para documentales y eso. Pero trabajé en Caracol Radio. Hubo un momento, hace muchos años también, que Julio Sánchez se retiró de Caracol y se fue para RCN con ese programa de la mañana temprano. Entonces, Roberto Pombo, que también estaba ahí, me llamó de alguna manera a reemplazar a Julio Sánchez. Cosa que, a ver, él se fue para RCN y yo entré a Viva FM, se llamaba, Viva FM. Y estuve ahí como 8 meses hasta que apareció Dos Mujeres. Y ahí me retiré porque pues no alcanzaba a hacer las dos cosas al tiempo. Después hicimos Colmundo Radio unos programas con César Escola. Cuando nos echaron de día a día, nos fuimos a Canal Capital, hicimos un programa en la mañana y fuimos y hacíamos uno en la tarde en Colmundo Radio. Estuvimos como 1 año y medio haciendo también ahí en Colmundo programa de radio. Muy chévere. Veamos a continuación 2 videos. Uno cuando fue presentadora del noticiero de las 7 y otro cuando fue conductora del programa María C. Contigo, de Caracol Televisión. Hola, yo soy María Cecilia Bote, nací en Medellín. En este momento soy presentadora de noticias, conductora también de algunos programas. ¿Era actriz o soy? Sí, soy actriz. Y sobre todo soy sacerdote nacional. Los jugadores de Cali realmente pueden llegar a mirar. En este momento yo creo que el chico Juan Pablo Ángel, nos está representando muy bien el Yo ni me acuerdo de eso. solamente Juan Pablo que ahora nos trae aquí la fama.
pero lo está haciendo súper bien, se conserve como algo chévere y tranquilo. Nuestra selección, nuestra queridísima selección, con la selección Colombia nos pasa como con el país. Nos hace llorar, nos hace reír, nos hace sacar alegría, nos llena de frustraciones, otras veces nos llena de orgullo. En fin, yo solamente quiero decirle a la selección que lo seguimos teniendo, que vamos a querer siempre. Ojalá que ahora, con la sede aquí en Bogotá, tengamos una oportunidad de poderlos acompañar y hacerles mucha barra y darles mucha energía y mucha fuerza para que echen para adelante. Nunca de para atrás, por favor. Yo no me acuerdo esa entrevista. Sí. Tan loca. Bueno, yo a la gente que quiere empezar en esto, que quiere arrancar, que es predicadora, para ser más específica, lo que les recomendaría es mucha seriedad, mucho profesionalismo, muchísima disciplina. La credibilidad es parte fundamental de este trabajo. Y si uno no tiene disciplina en el trabajo, nadie le va a creer. Entonces yo creo que la disciplina es como lo fundamental. Y eso sí, estudiar, estarse preparando día a día. No queda. El deporte es salud, definitivamente. Eso no es tanto el ejercicio por el ejercicio. El deporte nos da salud porque además hacemos un ejercicio que nos gusta, que disfrutamos. En este momento estoy aprendiendo a jugar squash y estoy feliz. Feliz porque es un deporte fuerte, es un deporte en el que uno realmente suda mucho, siente uno que hizo squash, que hizo ejercicio. Cuando termina, la sensación de salud es increíble. Yo no voy a hablar de 90 y... la verdad. 97, por ahí. Aprendiendo un nuevo deporte. Me duró como un año las ganas. Que de verdad hagamos deporte, el que sea, pero que sea deporte. Me encantó estar aquí con ustedes en Valladolid. Yo que todavía estoy entrando, todavía necesito de salir a la ciclovía, mis amigos, si quieren salir a trotar. Vamos a hacer deporte el día de la joven. Allá nos vemos, en la ciclovía. Yo ni me acordaba de eso. Lo del squash, sí, yo estaba toda juiciosa. Lo que pasa es que estaba estrenando novio que jugaba squash, entonces yo pues, tocaba. Eso es año 97, ¿no? Más o menos. Claro, y el squash de verdad es rico deporte y todo, pero me duró como un año. Ya después no volví. Y tengo que confesar que soy muy perezosa para el ejercicio, no hago nada. O sea, pero había que guardar las apariencias. María Cecilia, ¿cómo saltaste de la actuación a la presentación? ¿Cómo fue trabajar en el noticiero de las 7 con Yamida Mate en CMI? Pues mira, esas son también las cosas de la vida tan locas, ¿no? Yo iba a hacer, me acuerdo, iba a hacer una novela que se llamaba, creo que El Divino. Y se enfermó David, le diagnosticaron el cáncer y el pronóstico era, unos médicos en Argentina le decían que tenía 15 días de vida, no me favor. Y los otros más optimistas que tenía por ahí unos 3 meses. Entonces yo dije, no, nada, de novelas ni nada, yo me quedo acompañándolo hasta el último momento, yo no voy a hacer nada. Entonces dije que no, gracias a Dios hicimos un tipo de cosa alternativa, nada de quimioterapias ni nada de eso, porque pues no había caso, él estaba invadido de cáncer. Entonces tuvimos la oportunidad y en vez de 3 meses o 15 días, realmente duró 14 meses. Entonces durante ese tiempo pues estuve en la casa, hicimos teatro, hicimos Molly Brown, la comedia musical, y de pronto un día, no, mira cómo es la cosa, arrancan estos noticieros nuevos, QAP y CMI. QAP, nosotros éramos más amigos de los de QAP, que era un combo ahí todo chévere. García Márquez estaba ahí, bueno, y las Marías, y era una gente como toda chévere. Entonces, los presentadores, que eran esta niña La Rota,
Magdalena La Rota, Ujú. y Paulo ¿La Serna? No. Lacerna. Paulo La Serna. Pablo Lacerda, que nunca habían hecho eso. Eran periodistas, pero nunca habían hecho eso. Entonces David y yo los preparamos para presentar ese noticiero. Y arranca ese noticiero y eso, ¡guau! Se treparon allá el número 1 y arranca al mismo tiempo Yamid Amat, último lugar. Porque es que Yamid es muy buen periodista, pero muy feo para presentar noticias. Digo yo, no tiene esa gracia. No, uno zapatero a tus zapatos. O sea, el caso es que esos primeros 6 meses fueron terribles porque los barrió QAP, los acabó. Entonces, un día se me presenta Yamid Amat en mi casa con otro par de señores de ahí a decirme que porque no hago noticiero. Pero a ver, un momentico, estás loco, yo soy actriz, la gente no me va a creer, para eso hay que tener credibilidad, que era un poco lo que yo decía ahí. No me van a creer, yo soy actriz. Y él me decía, no importa, la gente te quiere mucho porque hicimos un estudio, esos que hacen los periodistas, y la gente te quiere mucho y no sé qué. Entonces yo, pero pues no sé. Le dije, bueno, pues hagamos una cosa, ensayemos. A ver, de pronto sí, si funciona, bueno, y si no, frescos. Pues 5 años hice el noticiero. Wow. Y al año siguiente ya fuimos el primero, el número 1, los otros quebraron. Y ahí está, CMI todavía, 30 años después. O sea que la cosa fue buena. Estuve 5 años ahí, después fui al noticiero de las 7, estuve 2 años y se acabó ese noticiero porque ya entraron los canales privados y todo ese rollo. Y ya, hasta ahí fue la cosa de presentadora de noticias. Pero ahí vino los programas de María C. Contigo y las tardes de María C. Exactamente. El talk show, María C. Contigo, que era muy chévere, duró 1 año. Pero eso empezaron a llegar cartas diciendo que qué horror de programa. Que porque que yo estaba haciendo apología a la infidelidad, porque les estaba enseñando a los señores cómo ser infieles sin que la señora se diera cuenta. Era uno de esos temas, había tantos temas. Entonces, las señoras de Manizales, muy aconductadas ellas, empezaron a protestar y estaba en ¿cómo se llama esa cosa de televisión? No sé qué de televisión. ¿Consumidor? No, ¿Defensoría del Televidente? No, otra cosa que es como la que los rige. Comisión. Eso es la comisión de televisión. Había una señora del Opus Dei, entonces eso fue rapidito que me sacaron y quitaron el programa. Entonces cuando se acabó María C. Contigo, empecé a hacer las tardes de María C. Veamos el reel. El siguiente programa es para toda la familia. Se recomienda la compañía de adultos. Puede tener escenas de sexo o de violencia moderada. Bienvenidos al programa. Cuando de amor se trata, muchas personas están dispuestas a servir de cupidos para enamorar mucho más a las parejas. Y por eso llevan dulces, cartas, incluso se inventan excusas para unirlos. Pero muchas veces por estar de mensajeros del amor, algunos de ellos terminan enamorándose de uno de los pastoritos, olvidándose de sus hijos. Por ejemplo, nuestra primera invitada. En un principio sirvió de Celestina, pero después resolvió con la novia de su amiga, olvidándose de los sentimientos de ella. Vamos a recibir a Marcos Cabello.
contrario, se quedaron, como decíamos antes, sin el pan y sin el queso, o sea, sin novio y además perdieron una buena amistad. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa. ¿Sí ven? Imagínense, pues es que los temas eran esos, pues porque si no, y eso que no era como Laura, que entre el avante, nada de esas cosas, era bastante sobrio y discreto, pero pues los temas son los temas cotidianos y son las cosas que pasan, pero nosotros somos muy parroquianos en este país y les da miedo enfrentar estas cosas. En todas partes esas cosas funcionan, acá no, porque somos de doble moral, muy tapados y nos hacemos los buenos y no somos tan buenos. Es la realidad, pero bueno, así funciona este país, ¿qué hacemos? No hay nada más que hacer. ¿Es verdad que J. Mario Valencia tomó como referente tu programa de las tardes de María C para llevar los programas al matutino, lo que luego fue Día a Día y en RCN Muy Buenos Días? Claro, él arrancó con Caracol. Sí, yo lo invité como invitado pues, al programa de las tardes de María C, que era eso, un programa de variedades. Y al final se acabó el programa y me dijo, ve, hombre, María Silvia, eso está muy bueno. Yo me voy a robar esta idea. La voy a presentar allá en Caracol, va a decir descarado. La voy a presentar en Caracol para que hagamos esto por la mañana, esto está muy bueno. Y yo, bueno, pues hágale. Mi programa lo sacaron del aire y él arrancó con Caracol, no sé si se llamaba así Día a Día al principio. No me acuerdo. Muy Buenos Días. ¿El puro primero? Es que primero él estuvo en Caracol, ¿no? Es que él fue de Caracol, de ahí se fue para RCN a hacer Muy Buenos Días. Sí. Pero en Caracol, el primero no sé si siempre se llamó Día a Día, no me acuerdo, la verdad es que no sé, pero en todo caso fue ahí en Caracol y ya después se fue para RCN porque él era dueño también de alguna manera del programa. Okay. Entonces por eso también pudo hacerlo en RCN. Y ya Caracol intentó hacer algo distinto, pero terminan siendo iguales todos, de todas maneras. Pero sí, muy descarado me robó la idea. Buenas tardes, María Cecilia. Yo soy el soldado profesional Rodríguez, del tercer semestre en la tecnología en locución y producción radial. María Cecilia Botero es antropóloga, no. Pero pocos datos se conocen de sus estudios académicos. No me gradué. ¿En qué universidad no? Ve, eso es una historia. Y en este recinto, eso va a saltar chispas, déjale cuenta. Yo, a ver, empecé a estudiar antropología, pero el tema de la situación económica en mi casa se puso muy complicado porque mi papá se metió a hacer televisión, se puso a licitar, le dieron un espacio que era los sábados a las 11:30 de la noche. Total, resumen, quiebre, perdimos la casa, perdimos todo. Entonces la situación económica se puso muy complicada y a mí me tocó decidir. No podía seguir en la universidad. Y eso que era una universidad donde me cobraban poquito. Era una universidad que ya no existe, de unos hermanos todos comunistas que se llamaban los hermanos Zavala. Y se llamaba Universidad para la Ciencia Humana, eran solo carreras sociales. Okay. Pero eran los únicos que me daban beca. Cuando los señores de Sempro, hoy Promeca, se enteraron, me mandaron proponer que me daban beca en la Sabana, con tal de que me saliera de esos comunistas. Igual me salí porque no podía, no tenía, no sé, mejor dicho, me tocaba trabajar para ayudar a la familia. Entonces yo no pude por eso terminar la carrera. De todas maneras, hoy en día yo no me imagino de antropóloga. Con ruana y mochila, entonces, creo que no era como para mí. Menos mal decidí ser actriz, porque la verdad eso no era. Pero es una carrera muy chévere, muy bonita. De pronto en la próxima vida soy antropóloga. Bueno, María Cecilia, ¿cómo cree usted que pues, lo poco que pudo estudiar la antropología, cómo le sirvió para interpretar diversos personajes en su carrera como actriz? Creo que si la hubiera terminado me habría ayudado mucho más. Finalmente,
con la antropología, ¿qué aprende uno cuando es antropólogo? Finalmente es como, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Somos hoy en día esto? ¿Cómo ha sido esa evolución, en la evolución de los seres humanos, en la Tierra, en fin? ¿Qué ha pasado? Y todo lo demás. Entonces, todo eso sirve para construir un personaje. De todas maneras, es más que la antropología en sí, es la manera de ordenar la mente para construir un personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Por qué piensas si me explico, es como la misma cosa. Cuando uno construye un personaje, uno empieza físicamente como es, bueno, y psicológicamente como es. Si esta persona es así, ¿por qué? ¿Qué le pasó cuando era chiquito? Para ver lo mismo que es la evolución del ser humano de todas maneras, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen bastante que ver. Ok, muchísimas gracias, María. ¿Y cómo llegó a ese punto en el que haya escogido la antropología en tantas carreras que había para ese entonces? Porque a mí sí me llamaba mucho la atención eso, conocer. Yo no sé si ustedes, o por lo menos cuando yo estaba en mi adolescencia y todo, a mí sí se me pasaba por la mente de ¿qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo hemos llegado a pensar lo que pensamos? ¿Cómo hemos llegado a comer lo que comemos? ¿Cómo es que las religiones nos han influido tanto? O sea, a mí me pasaban todas esas cosas por la cabeza y la antropología es como lo que me podría haber ayudado en ese momento como a entender más a los seres humanos, ¿no? A través de la historia, realmente, ¿no? De cómo somos desde Adán y Eva para acá. Bueno, muy bien, es el momento, el espacio para las preguntas por parte del público. ¿Quién de nuestros estudiantes quiere preguntarle algo a María Cecilia? Aquí adelante. O ya está todo dicho. Bermúdez, adelante. Espera un segundito, Bermúdez. Pero tiene voz ahí buenísima, no necesita ni micrófono. Oiga, además, ¿todos ustedes estudian radio y eso? Los felicito, tienen voces muy chéveres. Sí. Buenas tardes, María Cecilia. Soy el cabo primero Bermúdez Bernal Camilo, del cuarto semestre de la Tecnología en Locución y Producción Radial. Mi pregunta es, sé que en alguna vez presentaste un reinado de belleza con Pacheco. ¿Qué tal esa experiencia? Ay, es que mira, todo con Pacheco era chévere. Pacheco era un personaje muy, muy especial. Presentar el reinado de belleza, que no estuviera Pilar Castaño o Gloria Valencia, eso ya era rarísimo. Yo no sé por qué ellas no estuvieron ese año y por qué me llamaron a mí, tampoco sé. El caso es que fue con Pacheco y fue muy chévere, fue muy chévere. Yo con Pacheco presenté muchas cositas. Presentábamos, sobre todo hacíamos mucha obra social. Éramos muy amigos del padre García Herreros, le ayudábamos mucho en el banquete del millón, en el minuto de Dios, en todo eso. Hacíamos muchas cosas de esas y presentábamos muchos eventos juntos, entonces nos entendíamos muy bien. Y en esa ocasión, pues en el reinado también, chévere. Eso sí, fue una experiencia muy bonita, pero lo que te digo, yo era muy amiga de Pacheco. Por David, porque David era muy amigo de él y yo terminé siendo muy amiga de él y trabajamos en varias cosas juntos y siempre es chévere trabajar con los amigos. ¿Música maestro fue con Pacheco? Claro, él era el director de la orquesta. Ok. ¡Música maestro! Karen. En toda su carrera artística, ¿qué ha sido el personaje, como el trabajo que más la ha marcado en toda su carrera? Uy, eso es muy difícil, yo no sé. Que diga usted, hay un antes y un después. Me corchó. ¿O todos tienen algo? Lo que pasa es que cada cosa que uno hace como que corresponde a un momento específico también de la vida de uno. Yo te podría decir, de alguna manera, Peter Pan. Peter Pan para mí ha sido una de las cosas más chéveres porque yo era Peter Pan. Y una mujer, una señora, hacer de Peter Pan y que los niños lo crean, es que quiere decir que lo hice bien,
¿Sí me explico? Porque los niños no mienten. Eso es lo mejor para trabajar para niños, es que los niños no comen cuento. Los adultos somos todos hipócritas y dicen, uy, qué bien, y mentiras, no nos gustó nada, pero como hay que ser educados y todo. En cambio los niños, si no les gusta, no les gusta, y se salen del teatro y papá, me quiero ir. O sea, eso sí, no hay, a los niños usted no los puede engañar. Entonces, que yo haya sido Peter Pan, los niños, incluso después de verme vestida de señora, me dijeran Peter, quiere decir que lo hice muy bien. Y fue un riesgo muy grande que yo tomé. En muchas partes del mundo lo hacen mujeres. No sé si por el tema del peso, como hay que, por la del vuelo y todo eso, pues una mujer es más liviana que un hombre. No sé si eso sea, pero en muchas partes, en Estados Unidos, en todas partes, generalmente lo hace una mujer. Entonces yo me arriesgué. Y la verdad que funcionó. Entonces para mí fue como clave haber hecho eso, haber tomado ese riesgo. Y del resto hay muchos otros, pero como que... no sé. Y lo que hablábamos ahora de Caballo Viejo, por ejemplo, también. Caballo Viejo, Yadira la Ardiente fue para mí importantísimo porque fue una transición de niña a mujer. Dejé de hacer papeles de niña y empecé a hacer papeles de mujer. Entonces también fue como una coyuntura, ¿no? No sé, creo. María Cecilia, buenas tardes. Soy cabo primero Pablo Emilio Suárez del cuarto semestre de la Tecnología de Locución y Producción Radial. Como bien lo sabemos, su trayectoria profesional como presentadora ha sido bastante larga y pues también provechosa. Por eso me gustaría saber o que nos recomendaras algunos tips para presentar, pues aquí estamos las futuras voces del Ejército Nacional, precisamente para eso, maestría de ceremonia, de eventos. Sería muy provechoso para nosotros poder contar con esos tips. Que nos podrías compartir. Tan bonito. Vea, ¿sabe qué? Yo no sé, eso es muy difícil porque sí tiene que ver mucho como con la personalidad de cada uno. Es decir, una cosa es ser presentador, otra cosa es ser animador, eso es otro rollo. O sea, cuando uno va a presentar un bingo, eso es otro cuento. El presentador, creo yo no he hecho más que golpear el polvo. Tranquila. El presentador, creo yo, por ejemplo, cuando yo fui a hacer el noticiero, que era una vaina tan seria, y yo decía, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que pues, un poco de cámaras ahí, los letreros pasando en el teleprompter y aprender a leer ese teleprompter? Bueno, eso era un rollo. Y me acuerdo que David, mi esposo, me decía, nada. Porque yo le decía a Dios que tanta gente que lo está viendo a uno, qué susto. Te estoy dando la espalda, discúlpame. Y me acuerdo que David me decía, nada, olvídate de que son cuántos millones de personas viéndote. Estás mirando la cámara, piensa que es una sola persona, que le estás hablando a una. Con eso, cada persona que te está oyendo siente que le estás hablando a él, no a los cuantos millones. Entonces no tienes que hacer, escúchenme, no, sino te estoy hablando a ti. Entonces seas tú o el que sea que te esté viendo se va a sentir que es él, que es a él, que le estás hablando a esa persona. Y esa es una cosa muy interesante y muy chévere y funciona bastante bien. Y lo mismo si estás, bueno, ya presentar un evento o algo, hay que ponerle otra cosa. Es muy importante el manejo del espacio para un presentador de un evento en vivo, porque normalmente son unas voces hermosas y todo lo más, pero son tiesos, ahí quietos, nada. El manejo del cuerpo, el manejo del espacio también hace que el presentador sea agradable o no. Entonces, por ejemplo, yo hice en una época con la Charlotte, preparamos a algunos políticos, porque se mueren del susto, hablar en público, que la gente les crea lo que van a decir, y todo esto que te estoy diciendo forma parte de que la gente los acepte. Entonces, pero un tipo tieso, en un rincón de un escenario diciendo una cantidad de vainas, nadie le cree, nadie se lo aguanta. En cambio es una persona que domina el espacio, domina su cuerpo, domina eso, entra porque entra, y la gente lo acepta porque lo acepta. Y
No sé, ¿qué más? María Cecilia, ¿cómo cuidas tu voz? Nosotros, todos nosotros que trabajamos con la voz, ¿tú cómo haces para cuidarla? Fuera del cigarrillo. Sí. Pero mira que yo le agradezco al cigarrillo. Tiene también su pedacito positivo. Te puse la Porque voz mi más voz rosa. era muy delgadita. Okay. En cambio ahora tengo una voz más sensual. No, pero sí hay que calentar la voz, hay que tomar cositas no frías antes de salir al micrófono, cosas calientitas, tibias. Pablo T sabe qué hacía. Manzana verde. ¿Usted se acuerda que le andaba con un pañuelito y una manzana ahí? La manzana verde, la mastica, él era muy cochino y botaba eso ahí, pero la manzana verde, la mastica, limpia todas la garganta y todas estas vías, la manzanita verde. Cuando sientan que están como con tos y con flemas y con que va a salir maluco, manzana verde. Eso ayuda mucho. Lo otro es, de verdad, cuidar la voz significa aprender a que la voz no está aquí, no es de aquí. Si uno empieza a hablar desde aquí, haciendo la fuerza aquí en la garganta, termina rasgando la voz y dañándola. La voz viene desde acá, desde el estómago, y el aire impulsa la voz para que pase por ahí. Pero si tú haces la fuerza acá, por ejemplo, para gritar, y eso uno siente que se va a reventar estas venas de acá. Nada, todo viene desde acá, para no precisamente dañar la garganta, porque si no se rasga la voz, se daña, y hay hasta problemas después en las cuerdas vocales. Muy bien. María Cecilia, ¿en algún momento de pronto ha pensado participar en algún proyecto audiovisual dirigido por su hijo? Ya me acaba de dirigir ahora, hace unos años me dirigió en La Ley Secreta, que yo era una detective, policía y todo. Y ahora acabo de terminar de grabar la segunda temporada de una cosa para Netflix que se llama La Primera Vez. La primera vez. La segunda temporada. Exacto, la segunda temporada. ¿Qué vas a hacer ahí? Cuéntanos. Soy la abuela de Granados. Para los que vimos la primera temporada, ¿qué vas a hacer? La abuela de Granados, la mamá de José, el papá de él. Granados, el chico... El protagonista. El protagonista, okay. Sí. ¿Cuándo se va para Estados Unidos? Eva se va para Estados Unidos. Esa, pues, se la vieron. Está chévere. La segunda temporada está muy chévere. Se las recomiendo en Netflix. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Sergio Andrés Rivera Guzmán, civil. Mi pregunta va más, ¿cuáles son las críticas que la hicieron fuerte? O sea, como tal, dos críticas que le hayan hecho, que usted diga, me sentó los pies sobre la tierra. Porque sí, vivimos de elogios, también vivimos de críticas. Bueno. La verdad es que, ¿sabes qué? Yo esas cosas trato de olvidarlas, tanto las buenas como las malas. Pasan, porque obvio, lo que decía antes, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre habrá gente que le parece que uno es una jartera y que uno no lo hace bien y va a tener reproches y va a criticar, porque así es la vida. Pero uno tiene que aprender también a que eso pase por un ladito. Usted no puede permitir, si usted deja que eso le llegue al corazón y le empiece a comer la cabeza, se fregó. Nada, eso no hay que pararle bolas a eso. A mí me parece que lo que uno tiene que hacer es, si uno está seguro de lo que está haciendo, y uno muchas veces sabe que está haciendo cosas no tan buenas, eso no va a estar tan chévere, uno lo sabe, pero es lo que hay y lo que hay que hacer. Entonces sabe que se le van a venir encima, deje que pase por un ladito, qué carajo. Lo mismo las buenas, porque si uno empieza a creerse en todos los elogios, eso tampoco es tan chévere, porque también le va a dañar ahí, el ego se empieza a crecer y uno se empieza a comer el cuento de que uno es guau, re guau, y no, nada, eso es puro cuento. ¿Qué hay? ¿Qué famosa? No, nada, famoso Dalí. Uno es popular mientras dura la novela, ¿sí o no? La mayoría de la gente con los actores ni siquiera saben cómo se llaman, saben cómo se llama el personaje. Entonces es famoso mientras la novela dura. Se acabó la novela, todo el mundo se olvidó.
Yo he tenido la suerte, por lo que he hecho otras cosas, de presentación, de noticias, en que la gente se aprendió mi nombre. Pero si no, yo sería, ay, la de Cayo Viejo, o la de Música Maestro, pero el nombre propio es muy difícil. Yo tengo la suerte que se acuerdan por lo que he hecho esas otras cosas. Pero lo mismo pasa con locutores, con todos. Unas voces divinas que hacen unas cosas muy buenas, no se vayan a comer el cuento. Siempre hay que mejorar. Por más de que uno cree que lo está haciendo muy bien, siempre hay que mejorar. Siempre. Siempre hay cositas para hacer mejor. Y ese cuentico de, uy, qué bueno eres, no, lo haces muy bien. Uy, muchas gracias, muy amable, pero hasta ahí. No dejen que esas cosas les coman ni el cerebro ni el corazón. Muchas gracias. Ok. Nada, es que... María Cecilia, buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Buenas tardes, soy el sargento viceprimero Marín. Sargento, ¿cómo le va? ¿Cómo se dice? Mi sargento. Mi sargento. La pregunta mía es, ¿qué cree usted que pasa hoy en día en Colombia para que no realicen producciones tan exitosas de televisión, telenovelas como las realizaban anteriormente? Sí, él es como yo. Y segundo, ¿cuál es el personaje que de pronto la ha marcado a usted en todos los que usted ha podido realizar? Gracias. A ver, eso estábamos diciendo al principio, que uno dice, ay, es que antes se hacían cosas mejores. Yo no sé si eran mejores o no. Lo que sí es que como todo ha cambiado tanto, antes en las casas había un televisor y tenía y eso, sí, uno, exacto, si acaso. Y si me iba donde el vecino a que lo dejara ver la novela, ¿sí o no? Pero además tenía, para mí, creo yo, la virtud de reunir a la familia. La familia se reunía en torno al televisor, se veía la novela, se comentaba en familia, entonces se volvía un tema de unión familiar. Se iban a comer y comentaban lo que la buena había sufrido y ese malo tan horroroso lo que le hizo. O sea, se volvían cosas de familia. En la medida en que la tecnología ha avanzado tanto, ya no solamente cada uno tiene un televisor en su cuarto, sino en la mano. Este tema de los teléfonos y de esta cosa ha hecho que se pierda esa cosa tan chévere de las novelas familiares, porque además eran familiares. En Música Maestro, por ejemplo, cuando la pasaron, la última vez que la pasaron en Señal Colombia, yo me acuerdo que me impresionó que al principio decía, esta novela no contiene escenas ni de sexo ni de violencia. Y sin embargo fue una novela exitosísima. O sea, no se necesitaba ni matar hasta el camarógrafo, ni untarse de sangre, ni cosas de sexo para que tuviera éxito. Pero yo creo que tiene que ver con todo este cambio tecnológico también, ¿no? Los muchachos y los jóvenes hoy en día también a ustedes les gusta otra cosa muy distinta de lo que les gustaba a uno, que tiene mucho que ver con esta cosa del espíritu familiar y la cosa así, que uno veía con la mamá. Yo me acuerdo que me metía a la cama con mi mamá a ver las novelas y era un plan delicioso. Eso ya no existe. Ya no existe. Ya no existe, cada uno tiene su propio aparatico, ve lo que quiere ver, ve cosas que la mamá no puede ver, porque a ver, o que ya las vio, o que mejor no se dé cuenta que las estoy viendo, porque qué pena. O sea, ha cambiado de verdad mucho todo ese tema. Y lo otro que me decías del personaje, hace un rato decía, yo creo que Peter Pan, un personaje que para mí me transformó muchísimo, Yadira la Ardiente también. Y es que es muy difícil porque uno también va creciendo, uno va cambiando, entonces cada personaje que va llegando, uno lo va enfrentando también de manera distinta y lo va sintiendo distinto. Entonces, yo quiero todos los que yo he hecho, los buenos y los malucos. María Cecilia, buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Santos, suboficial del Ejército Nacional. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la mujer y su importancia en la industria del entretenimiento, tanto frente a la cámara como detrás de ella? Bueno, pues hoy en día la cosa ha mejorado bastante, ¿no? En general, creo que para las mujeres en general ha mejorado todo, porque
Antes era como que uno no era importante, era como que era de segunda categoría. Afortunadamente hemos ido demostrando, que es la misma cosa. Y dentro de la industria, creo yo que hay más mujeres que hombres, curiosamente. Hay más mujeres productoras, hay más mujeres periodistas, hay menos directoras, pero ahora han salido bastante. Pero dentro de todo eso, cada vez hay más mujeres. Dirección de arte, por ejemplo, la mayoría son mujeres. Y han ido cobrando más, o sea, lo que corresponde. No es ni más ni menos, es lo que cada cual corresponde. Un hombre y una mujer que hagan el mismo trabajo, el que lo haga mejor, pues le va mejor. No por el hecho ni de ser hombre o de ser mujer. Creo yo que eso es a lo que debemos llegar. Ahora, lo que sí pasa es que, por ejemplo, todavía a los hombres les pagan más que a las mujeres. Así hagamos el mismo trabajo, incluso a los actores y a las actrices. No sé por qué, pero ahí vamos, ya casi los alcanzamos. hemos ido ganando, pero es interesante eso porque hay muchas mujeres hoy en día y creo que cuando nos equilibran es cuando son las mujeres las que mandan. Ahí podemos estar más equilibrados con los hombres. Cuando el que manda es un hombre, nos siguen dejando allá debajito un poquito. Pero como cada vez hay más mujeres, la cosa va a estar más equilibrada. Yo creo que unas 3 preguntas más y vamos cerrando de este lado. Bueno, tú, el profe JJ y aquí de este lado que no han participado. María Cecilia, buenas tardes. Soy de todo primero Daniel Chinoco. La pregunta mía va enfatizada en su etapa como presentadora o aportando la voz a la radio. ¿Cuál fue la parte de la historia de Colombia que más la marcó? ¿Sabe que me tocó, por ejemplo, algo muy terrible que fue el terremoto del eje cafetero de Armenia? Eso fue en el 98, exacto. Yo hacía el noticiero de las 7 y que era por la noche, el noticiero de las 7, sin embargo, eso fue temprano en la mañana y desde la mañana en el noticiero ver todas las imágenes, porque lo que uno saca al aire es una cosa, pero lo que a uno le llega es otra, o sea, y uno tiene que escoger que sí y que no. Pero eso, por ejemplo, fue de las cosas más impactantes, como pues presentando, que me hayan causado tanta impresión, porque cuando fue lo de Armero, por ejemplo, pues yo no era presentadora, que fue otra cosa de esas que no le olvidan a uno nunca. Eso, y a los 8 días fue lo del Palacio de Justicia. O sea que eso es que en este país, Dios mío, pasan muchas cosas. Qué horror, ¿no? Pero como presentadora de noticias, creo que lo del eje cafetero fue muy fuerte porque me tocó ver cosas muy fuertes, mucho dolor, mucha tristeza y sí, mucha pérdida. Buenas tardes, María Cecilia, habla de Sarito Segundo Torres. ¿Dónde está? Acá. Ya, ¿qué hubo? Buenas tardes. Mi inquietud en su niñez, ¿usted ya tenía presente que iba a ser toda esa etapa? Y la otra preguntita, con esa belleza que usted tenía cuando estaba joven, ¿nunca le llama modelo? Tranquilo que yo lo entiendo, mijo. Calmado. ¿Sí le propusieron que fuera modelo? Modelo y reina. Una vez me ofrecieron ser que sí, competía en el reinado. Pero ahí sí que ni para modelo ni para reina tengo personalidad. Porque hay que tener personalidad para eso. Yo no habría sido capaz. O sea, yo siempre cuando me tienen que hacer fotos, que llegan los fotógrafos, yo de verdad de modelo me habría muerto de hambre. Porque soy fatal, me cohíbo. O sea, una cosa es actuar, donde yo me estoy moviendo, estoy haciendo, pero la pose y la vaina, no, eso no es conmigo. Y lo del reinado tampoco, eso sí me parecía espantoso, pues uno, y en esa época, yo pensaba que iba a salir en vestido de baño y me iba a ver todo ese mundo de gente y decía, no, qué horror. Entonces nunca tuve la personalidad para esas cosas. ¿Y qué fue lo otro que me preguntó?
niñez, de la niñez. Que si... Ah, que si siempre pensaba yo iba a ser... No, nada que ver, nada que ver. Yo nunca me imaginé que iba a ser actriz. Yo, cuando estaba en el colegio, pensaba que iba a ser publicista y después antropóloga. Y terminé siendo actriz. Nada que ver. ¿Tú tienes 9 hermanos? Tienes 9 hermanos. ¿Cuáles son las profesiones de ellos? Aparte de María Cristina Botero, que también es actriz. Mira, hay matemático puro, mi hermano mayor es matemático, economista y administrador. Mi hermana es publicista por un lado, psicóloga con formación psicoanalítica también, e historiadora. El otro es doctor en filosofía, becado también en la Universidad de Sorbona en Bélgica, con un doctorado en epistemología de la ciencia. Wow. Ni miércoles te cuida que es esa vaina, pero eso debe ser muy importante. Administrador, el otro también es dos administradores más, hay uno que es pintor y escultor, otro que también es filósofo, apenas. Ana Cristina, que estudió literatura, que no terminó así como yo. ¿Y quién más me falta? Gustavo, Jaime, Juan, Oscar, no, ahí están. Hay de todo, de todo. Eso sí, ninguna profesión para ganar plata. No. Cuando mi hermano mayor salió al colegio, mi papá todo orgulloso, dijo, ¿y usted qué va a estudiar? Matemáticas puras. ¿Y de qué va a vivir? Le decía, porque esa vaina no da para nada. Pero fue al que mejor le fue también. Okay. Sí, porque después estudió economía y administración y todo eso. Pero de verdad que todos somos como muy por el lado más de la ciencia social y la cosa. Muy bien. María Cecilia, muchas gracias, bienvenida. Es un placer tener una de las más lindas que ha tenido este país, la tenemos aquí. Tan bonito, gracias. Nos robaba los suspiros cuando hacía Yair al Ardiente y bamboleaba esos vestidos en una de las películas de las novelas que aún recordamos y evocamos en la memoria. Cuando la veamos de presentar, le decíamos, María Cecilia siempre ha sido linda. Ya la vi en televisión en un homenaje que le hicieron a los 10 años del fallecido de Pacheco. Ajá. Y lo presentaron ayer, curiosamente, no sé en qué canal lo vi. Ah, en la red, creo. La red, sí, de pronto hicieron una nota espectacular y la vi. Ajá. Pero la pregunta no va por ahí, va por el otro lado. Hoy estamos ante un escenario de militares con personal militar. Quería hacer la pregunta justo cuando pasaba nuestra banda musical con los acordes de nuestros toques marciales. Y usted en uno de los apartes de toda esta charla que ha sido tan grata, hablaba de su formación comunista, de pronto en alguno de sus inicios. ¿Qué sensación tiene ahora de estar rodeada aquí con un personal militar, con el que está conociendo de pronto una posición diferente a la que tiene un personal muy formado, que de pronto usted ha tenido un contacto de que está portando un fusil, de que está haciendo guardia, de que hace una requisa, y verlos en un escenario de formación académica ante unos micrófonos totalmente diferentes? Lo que pasa es que, ¿sabe qué pienso yo? Que pensamos lo mismo. Somos iguales, finalmente. Ellos ejercen una labor que es esa, y yo ejerzo la mía. Pero porque además yo, comunista, tampoco. A mí me gusta vivir bueno, no sabroso. No, lo que sí, y tengo que admitirlo, sí, siempre he sido, por eso hablábamos antes, la cosa más, una tendencia más social, hacia lo social. Pero yo estoy absolutamente convencida de que si hay alguien que tenga mentalidad social son ustedes. Ustedes trabajan para la sociedad, para el bien de la sociedad, que a veces sea mal interpretado o que a veces haya quienes lo mal utilizan es otra cosa. Pero yo sé que en el fondo, pues que todos queremos lo mismo, ¿o no? Entonces yo por eso, yo no me pongo como un color político ni nada de eso, porque yo con lo que no puedo es con el autoritarismo, eso sí no. Pero de resto, yo creo que somos toda la misma cosa, ¿o no? Todos queremos
que la gente no sufra, que la gente la pase bien, y yo estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo que a uno, que si uno puede hacer algo para ayudar al otro, lo hace o no, ¿cierto? Es como ayudar, como estar. Entonces yo creo que eso de ponerle a unos sellos y colores es lo que a veces hace que a uno se le salga, voy a decir una cosa horrible, se le sale a uno como lo maluco, porque lo quieren como encasillar en unas cosas que nada que ver. Yo admiro mucho a los militares, a ustedes los admiro, de verdad, de corazón, se los digo, porque además nada más el calor que tienen que aguantar con esa ropa. No, y les toca muy difícil, es muy duro, y yo sé que un verdadero militar de corazón lo que quiere es el bien para los demás, y eso es lo que a mí en última me importa. Ahora, también sabemos que como en todo, hay los malos y los buenos. Eso también sabemos que es así. Uno habla de los médicos y hay médicos, a mí, yo estoy viva a pesar de los médicos. Eso pues, me han matado 2 veces. Pero yo no puedo generalizar y decir que todos los médicos son malos. Y en todas las profesiones yo creo que hay quien ejerce bien y quien ejerce mal. Entonces, para mí, por ejemplo, hoy estar acá con ustedes me parece delicioso. Me parece muy chévere que podamos darnos cuenta de eso que estoy diciendo, ¿no? De que piensan igual que yo. ¿O no? ¿O estoy diciendo locuras? Yo siento que si ustedes me hacen esas preguntas es porque de alguna manera estamos como en la misma dirección, creo yo. ¿Hay alguna última pregunta? Bueno. Pues María Cecilia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral. Nosotros vamos a bajar del escenario, tú te vas a quedar aquí porque va a ingresar nuestro director de la SMAI, el coronel Ferney Alexander Bustamante Pulgarín, quien te va a entregar un reconocimiento por estos 53 años de carrera. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. María Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Muy bien, un gusto conocerte. Vea, me siento toda intimidada. ¿Por qué? ¿Se regañó a todos? Sí, por eso. Usted es el que manda, qué susto. Yo soy el que direcciona que estos jóvenes y estas señoritas se capaciten en este tema, gracias. En este tema de acción integral y sobre todo la tecnología en locución y producción radial, que para nosotros es tan importante dentro de el sistema que tenemos, que es una de las redes de emisoras más grandes del país, 82 emisoras, y que esperamos que para nuestro ejército, para la Policía Nacional, sean estos hombres y mujeres el relevo generacional que permita que continuemos con una labor tan importante que hace la radio en todo el país, que es llegar a los lugares más recónditos en donde ni siquiera a pie podemos llegar. Tiene toda la razón, gracias a la radio, y que no se muera nunca, y creo que nunca se va a morir, porque por más tecnología y más cosas que haya, lo único que todavía funciona en lugares así es la radio. Exactamente, así es. María Cecilia, es por eso que el día de hoy, con mucho aprecio y cariño de parte de todos nuestros hombres y mujeres, queremos entregarte este reconocimiento por tu labor durante estos 53 años. Gracias. 53 años en que yo te he visto, todas estas personas hemos visto pasar por nuestras pantallas pequeñas, por el cine, haciendo una labor tan importante en este país. Tú eres de los seres humanos que ha contribuido en este país a enseñarnos muchas cosas, y te agradecemos por eso, porque por personas como tú es que estos hombres y mujeres te hemos puesto un uniforme para trabajar por una paz y para que se construya el tejido social de este país tan lindo que se llama Colombia. Esto es con mucho cariño para ti. ¿Se da cuenta que pensamos igual? Gracias. Pero escondamos el micro. ¿A dónde miro? ¡Oli!
Mire qué chévere, el que pasa es que yo ya no soy corta de vista, sino de brazo. De un brazo más largo. De igual manera, María Cecilia, queremos hacerte entrega de la moneda de nuestra Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral. Es una moneda en la que por uno de sus lados se ve nuestro escudo de la escuela, el escudo del ejército, el escudo de la fuerza de observadores, que es nuestro relevo del Sinaí, a quienes capacitamos aquí en la escuela y con quien nos hacemos, digamos, internacionalmente vistos con la labor que hacemos en la península, sobre todo en este momento que está tan álgida esa situación. La OTAN, la Fuerza Aérea y la Armada, que también los capacitamos aquí en el trabajo social que se hace en todo el país, que llamamos Acción Integral, y nuestro distintivo de las operaciones psicológicas, que es ese distintivo que llevan los hombres y mujeres que se capacitan acá en la escuela. Por el otro costado están los países con los cuales nos hemos articulado para el trabajo de las misiones internacionales, nuestra espada y pluma que identifica a los hombres y mujeres de Acción Integral, el hombre internacional que se capacita aquí en la escuela, y esto que ves aquí en el centro son nuestras ondas de radio. Que no las podíamos dejar por fuera. Me parece perfecto. Oiga, esto está muy bonito, muchas gracias. Con mucho gusto. Tan chévere. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, claro que sí. No es falta de respeto. ¿Sí? No, para nada. Si quieres, te tengo el no. micrófono para la foto. De hecho, sí. Hay dos bolsas. Ay, venga, que es que yo necesito sacar mis gafas. Que quiero ver. Ah, no, mentira, ya hay más luz. Ah, mire. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, tan queridos. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias por recibirme. Y me parece muy chévere que estén estudiando muy juiciosos locución, porque hay unas voces muy chéveres. Pero acuérdense ustedes las cositas que les dije. La voz. Lo que salga, la voz que salga, que pase por el alma. ¿Ok? No solamente de labios para afuera, sino que pase de adentro hacia afuera, que por dentro se calienta bonito. Un aplauso para María Cecilia. Muchas gracias. Hasta luego y a sus órdenes.